Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Fíjese lo que pasa cuando oramos. Y el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Ahora sigamos en el capítulo 4, verso 1. Dice esto: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por quién fue llevado? Por el Espíritu. Por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esa potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Tome asiento, por favor. Tome asiento. Sabe que ayer veníamos con mi esposa camino a Santiago después de una actividad, y trato de ser muy observador cuando estamos en la calle, me gusta observar. Y en el camino veía distintos terrenos que estaban en las calles, como cuando uno sale de Santiago, distintas parcelas agrícolas. Algunas tienen viñedos, otras tienen plantitas sembradas, algunas están solitas, algunas se ve que tienen mucho descuido y que sus dueños o administradores como que no le han puesto mano, como diría mi abuelita. Y le decía a mi esposa: ¿sabes qué? Así es nuestra vida también. Y siempre debemos preguntarnos de qué está llena la vida, de qué estamos llenando la vida y qué estamos sembrando en este terreno que el Señor nos ha entregado. Porque veíamos distintos terrenos que estaban muy frondosos, tenían plantitas muy lindas, frutos, pero otros que estaban como desiertos. Y eso tiene que ver con algo llamado decisión. Cada uno de esos terrenos tiene un propietario, tiene un administrador, pero es decisión de cada administrador qué van a sembrar en ese terreno. Hay terrenos que estaban muy descuidados, hay terrenos que se veía que estaban solitarios, otros que decían se vende, esperando que alguien más hiciera algo con ese espacio. Y nosotros también debemos preguntarnos en la vida de qué estamos llenando esto que Dios nos ha dado, de qué estamos llenando nuestra mente, de qué estamos llenando nuestro ser. Porque una cosa es tomar una decisión. ¿Y cuántos han decidido por Cristo acá? Una cosa es reconocer al Señor en nuestras vidas, pero otra cosa es preguntarnos qué está creciendo en nuestras vidas. Aun y cuando hemos llegado a obedecer al Señor, aun y cuando nos hemos acercado al Señor, pensaba en esto: ¿qué estamos sembrando en nuestra vida? ¿Cuál es el fruto que está produciéndose y es visible para otros cuando pasan por nuestro lado? ¿Cuál es el carácter que otros pueden ver? ¿De qué manera tomamos decisiones? ¿Cuáles son nuestros criterios? ¿Qué pasa cuando escuchamos otras voces que no vienen de parte de Dios? ¿Cómo solemos responder? ¿Solemos discernir e identificarlas? Porque es lo que estamos viendo en este momento acá. Todo lo que acabamos de leer es un asunto de decisión. Y estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo tomar muchas decisiones. Muchas decisiones. Las decisiones que usted toma determinan la dirección en la que va a avanzar su vida. Todo cambia por causa de una dirección. Las decisiones que tomamos determinan si repetimos una historia, patrones de nuestros antepasados, o decidimos escuchar
la semilla que el Señor nos entrega y regarla cada día para que tenga fruto. Y de hecho por eso estamos acá, porque estamos recibiendo semillas. Pero una semilla es una palabra de Dios y la recibimos para regarla mañana lunes, para mirar cómo está el martes, para atenderla el miércoles, para cuidarla el jueves, para preguntarnos qué fruto está produciendo el viernes. Es lo que el Señor quiere. Las decisiones que tomamos realmente determinan cuánto honramos a Dios y qué lugar le damos a Dios a las palabras que nos está entregando. Allí estaba el Señor Jesús. Dice la palabra que cuando otros estaban bautizando, Él llegó. ¿Sabe cuánto tiempo le tomó al Señor llegar a ese lugar? Yo me puse a pensar y me puse a investigar qué decían los expertos, porque evidentemente no vivía hace 2000 años atrás. Pero dicen que por causa de los caminos que habían en ese momento, Él debió de haberle tomado llegar entre 4 y 5 días, desde donde Él vivía hasta el Jordán en donde se bautizó. Y es importante reflexionar un poquitito en eso, porque la obediencia que entregamos frente a lo que conocemos del Señor a veces nos va a costar. La obediencia tiene un costo. Muchas veces nosotros, así como el Señor, tenemos que preguntarnos si frente a aquello que estoy escuchando y que puede ser incómodo, puedo no estar acostumbrado, puedo no haberlo conocido en el pasado, estoy dispuesto a dejar que esa semilla sea regada para que dé abundante fruto. En ese momento el Señor Jesús, estando en el lugar de obediencia, escuchó la voz de Dios y nosotros también. Eso quiere decir que a mayor obediencia, mayor sensibilidad tendremos de la voz de Dios. Qué tremendo es poder ver los modelos del Señor. No es solo un Jesús que nos dice, cree en mí, haz lo que yo quiero. No, yo quiero ser tu modelo. Quiero guiarte, quiero enseñarte el camino por el que debes andar. No solo quiero que me conozcas, quiero que reconozcas mis caminos y que te des cuenta que yo tengo poder para enderezar cosas que quizás en el pasado, por lo natural, no pudieron ser enderezadas. Y esa misma voz sigue hablando hoy en día en nuestras vidas. Es el mismo Padre que en este día está acá a través del Espíritu Santo y que nos recuerda a nosotros que somos sus hijos, que por medio de Cristo también somos amados, que somos bendecidos, que Él también anhela que podamos estar. ¿Sabe qué era el Jordán para el Señor Jesús? Era un lugar de encuentro. El Jordán fue ese lugar en donde de pronto estaba el Hijo obedeciendo, apareció el Padre hablando y el Espíritu Santo descendiendo. Jordán para nosotros es un lugar de encuentro. En este momento estamos en un lugar de encuentro. Estamos escuchando una palabra del Padre, una palabra que el Hijo nos ha permitido poder recibir, y tenemos la presencia de un Espíritu Santo que quiere traer a vida esa palabra en nuestros hogares y en nuestras casas. Porque es el Espíritu Santo el que nos convence. Yo solo puedo mostrarle la verdad, pero es el Espíritu Santo el que nos convence de la verdad. Es el Espíritu Santo el que nos levanta cuando nos hemos caído y nos dice, mi hijo, quizás escuchaste otras voces, no estabas en el Jordán, pero yo tenía un plan para ti. Yo tenía un plan para ti. Y muchas veces, me presta Marlito lo que tiene por ahí, y muchas veces mientras leía esto me daba cuenta, porque dice que no era el único el que en ese momento estaba yendo. Había un hombre llamado Juan el Bautista, y ese hombre llamado Juan el Bautista estaba llamando al arrepentimiento. ¿Qué es eso? Él estaba llamando un cambio de dirección al pueblo. Durante muchos años ellos dejaron de escuchar la voz de Dios. Durante muchos años, a pesar de que se practicaba la religiosidad, no había una relación genuina con el Señor. Durante muchos años la voz de Dios se apagó en muchos lugares, hasta que, dice la palabra, un hombre llamado Juan fue usado por el Señor. Él no era el Señor, pero vino a dar testimonio de aquel que vendría detrás de él. Uno que tendría poder para derrotar al infierno, uno que tendría poder para cortar cadenas, uno que tendría poder para transformar familias y hogares, uno que tendría poder para traer salvación. Ese es nuestro Señor. Pero también dice la palabra que en ese momento se afirmó algo en nuestro Señor Jesucristo llamado identidad. Diga conmigo, identidad. A veces nosotros cuando nos acercamos al Señor nos acercamos con una máscara como esta. ¿Puede ver? Tengo una máscara acá. A veces nos acercamos al Señor, pero aunque nos acercamos a Él, tenemos máscaras. Póngale nombre: orgullo, pecado, indiferencia, falta de entendimiento. No entiendo lo que me están hablando.
A veces podemos estar confundidos acerca de nosotros mismos, de nuestra identidad. ¿Dónde está Dios cuando he enfrentado problemas? Pero ¿sabe qué pasa en nuestras vidas mientras más escuchamos la voz del Padre? Como Él lo hizo, más clara se vuelve nuestra identidad. Esta máscara que está acá nos deforma a nosotros, pero la voz del Padre nos define. Esta máscara que tengo acá nos hace vernos a nosotros mismos por lo que otros han dicho, por lo que crecimos creyendo, pero cuando escuchamos la voz del Padre nos muestra lo verdadero. Y nosotros podemos acercarnos aún con esta máscara delante de Dios, pero ¿sabe qué es lo que hace Dios en nuestras vidas? Lo mismo que hizo delante del Señor Jesús. Abre el cielo, nos habla y nos dice: quizás viniste con esta máscara, pero naciste para ser mi hijo amado. Naciste para ser mi hija amada. Naciste para agradarme. Naciste para reconocerme. Naciste para escuchar mi voz. Naciste para que estuvieras en este lugar de encuentro. Quizás durante mucho tiempo no escuchaste mi voz en casa y hay cosas que se salieron de control. Pero quiero que entiendas que cuando mi voz se hace presente, yo afirmo quién eres, afirmo tu identidad, afirmo tu dirección, afirmo lo que tenía preparado para ti antes de que incluso nacieras. Yo soy Dios y naciste para ser un hijo, una hija, seguro en mí. El Jordán es un lugar de encuentro con Dios, el lugar en donde nosotros nos encontramos con la presencia del Padre y dejamos de vivir como huérfanos, un lugar en donde somos afirmados y enseñados. Jordán es un lugar de obediencia, es lo primero que vemos acá en el Señor Jesús. No podemos esperar escuchar algo sin ser capaces de soltar aquello que no nos permite escuchar. A veces es como un tapón en el oído, ¿sabe? Que no nos deja escuchar. Pero la palabra nos enseña que el Señor Jesús fue afirmado. El Señor Jesús fue lleno del Espíritu Santo. El Señor Jesús, antes de entrar en un desierto, escuchó la voz del Padre que lo iba a sostener en medio de un desierto. Y usted y yo también. Y ese es nuestro llamado, porque ha de entender que en esa dinámica del Espíritu Santo, lo primero es reconocer que está con nosotros. Y dígame amén a eso. La palabra dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Usted no es un llamado a vivir como seco por dentro, sino uno que porta la presencia de un Espíritu Santo que le da vida, de un Espíritu Santo que le permite ver lo espiritual en medio de lo natural, de un Espíritu Santo que le recuerda la verdad, de un Espíritu Santo que está presente. Y ese es el Espíritu Santo del que nos está hablando acá. El Espíritu Santo estaba con él, el Padre estaba con él. Él estaba en el lugar correcto. ¿Y sabe qué? Usted está en el lugar correcto. Puede decirle al hermano que tiene al lado: estás en el lugar correcto. ¿Y cuál es el lugar correcto, hermano? El lugar correcto es estar consciente de la presencia de Dios. El lugar correcto es reconocer la presencia del Espíritu Santo que va conmigo a donde quiera que yo vaya. El lugar correcto es reconocer la obediencia del Hijo en una cruz que me dio acceso a la presencia de un Padre. Ese es el lugar correcto. Es un lugar en donde obtenemos algo llamado paz. Estamos conciliados con Cristo, estamos en Cristo nosotros también. Y reflexionaba con mi esposa al respecto de esto, porque se repite la historia cada día. Si aquello que escuchamos afirma en nuestra vida, muchas veces como papás, no sé cuántos son papás acá, pero conversaba con mi esposa y ella me decía: nuestras hijas pueden escuchar muchas cosas y van a crecer, y hay lugares en donde ellas van a estar que nosotros no podemos estar. No podemos estar en todos los lugares en donde están nuestros hijos. Pero fíjese esto: si nuestro Señor, si el Padre preparó al Hijo haciéndole escuchar su voz para afirmar su identidad antes de entrar en un desierto, la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué están escuchando nuestros hijos de nosotros? Porque somos los padres llamados a que ellos puedan reconocer la identidad que tienen, el llamado que tienen, y que puedan discernir cuál es la voz de mi Padre que está en los cielos versus la voz de una tentación que intenta apartarme de ese cielo. ¿Cuánto de esa verdad del Padre hay en nuestro hogar?
¿Cuánto de esa verdad del Padre fluye a través de nuestros labios en nuestros matrimonios? ¿Cuánto de esa verdad del Padre se hace presente cuando hay crisis en nuestras vidas? ¿Cuánto de esa verdad del Padre es la que tenemos por verdad cuando no sabemos qué hacer? ¿Cuánto de esa verdad del Padre es la que sale por nuestra boca cuando hay desafíos? La Biblia dice que de lo que abunda en el corazón habla la boca, y un corazón lleno de la presencia del Espíritu Santo necesitará hablar lo que el Padre está hablando. Un corazón lleno del Espíritu Santo necesitará atender lo que Dios está hablando. Y algunos pudiesen preguntarse, ¿y cómo es que puedo escuchar la voz de Dios? Porque todos tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios. Muchas veces me han preguntado, ¿y cómo puedo escuchar la voz de Dios? Yo también quiero escuchar la voz de Dios. Bueno, la palabra dice que Dios nos habla a través de su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Eso dice el Salmo 119, ¿cierto? Eso quiere decir que si yo tengo palabra, tendré lámpara, y si tengo lámpara, tendré dirección en medio de la oscuridad. La palabra también nos dice, Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz. Dios nos habla a través de su creación. Cuando usted mira los cielos, las montañas, la creación, puede decir, wow, tengo un Padre grande, tengo un Padre creativo, tengo un Padre todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Dice Salmo 24 que esos cielos y esa tierra le pertenecen a Él. Él las fundó sobre los mares, la firmó sobre los ríos. Y si el Señor tuvo poder para firmar la tierra sobre aguas, ¿cómo no va a tener poder para sostenerme a mí? ¿Cómo no va a tener poder para firmar mi casa? ¿Cómo no va a tener poder para traerme revelación cuando quizás no tenía luz? ¿Cómo no va a tener poder para quitar velas, para quitar esas máscaras? Por supuesto que tiene poder. Mi llamado es aprender a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, a través de la creación. Él es Dios, y cuando escuchas a Dios, ¿sabes qué pasa? Dice Romanos capítulo 12, verso 2, no te conformes a la manera de pensar de este mundo. No te conformes a la manera de pensar de este mundo que no tiene identidad. No te conformes a la manera de pensar de este mundo. En su lugar, no te conformes, no imites las conductas y costumbres. En su lugar, deja que Dios se transforme el entendimiento. Deja que Dios se transforme la manera de pensar, que reemplace mentiras que creíste quizás durante muchos años en verdades liberadoras que traen libertad en tu hogar, en tu familia, en tu vida, en tus pensamientos, en tus ansiedades, en tus procesos, en medio de las decisiones que tienes que tomar. Tu deber es decirle, Señor, aquí estoy, yo reconozco quién soy. Yo no tengo máscaras delante de ti, me quiero exponer delante de ti. Segunda de Corintios 3:17 dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y el Espíritu de Dios está con nosotros, entonces hay libertad. ¿Y sabe qué pasa cuando hay libertad? Dice segunda de Corintios 3:18 que en esa libertad usted y yo nos podemos presentar a rostro descubierto. ¿Qué es eso? Me quito la máscara, le digo al Señor, esto he creído, esto he pensado, esto siento, así vivo. Pero la palabra dice que de gloria en gloria somos transformados a la imagen de aquel que es nuestra libertad. Y esta máscara usted la lanza y le dice, Señor, gracias por tu identidad. Soy un hijo amado, un hijo bendecido. Reconozco que quizás en mi pasado creí algo, pero hoy viviré por lo que usted dice, Señor. Creí algo en el pasado. Esa es la manera de Dios de transformar cosas, reemplazando una mentira con una verdad. Esa es la manera de Dios. No ha cambiado, nunca ha cambiado. Reemplazando una mentira que hemos creído con una verdad. Una mentira que creímos de cómo hacer las cosas, de cómo ver las cosas. Dice Romanos capítulo 8 que todas las cosas, ayúdeme, usted se lo sabe, todas las cosas, dígalo conmigo, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. La pregunta es, ¿cuántos aman a Dios acá? Entonces todas las cosas le van a ayudar a bien, tanto las que parecen malas como las que parecen buenas. Algunos quizás se bautizaron la semana pasada y esta semana se sienten en un desierto. Pero esas cosas que estás viviendo te van a ayudar a bien. La pregunta es, ¿cuál es ese bien de Dios? Porque tenemos que aprender a definir las cosas por cómo Dios las ve. Cuando escuchamos de Dios quiénes somos, aprendemos a vivir como hijos de Dios. Una cosa es creer en el Señor Jesús
Y otra cosa es crecer en el Señor Jesús. Son dos cosas diferentes. Yo creo en el Señor Jesús, pero aprendo a crecer en el Señor Jesús. Yo creo que soy un hijo de Dios, lo reconozco, pero aprendo a vivir como un hijo de Dios. Yo reconozco que soy un esposo, una esposa en el diseño de Cristo, pero aprendo a ser ese esposo o esa esposa al diseño de Cristo. Reconozco que soy una mujer, un hombre delante de Dios, pero aprendo a vivir como un hombre delante de Dios o como una mujer delante de Dios conforme a lo que Dios dice que son las cosas. Y Romanos dice que todas las cosas ayudan a bien, pero dice que ese bien tiene que ver con que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. El propósito de tu vida que estás acá. Una pregunta que muchas veces nos hacemos: ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Pero la palabra dice que el propósito de Dios para todos nosotros es uno solo. Romanos capítulo 8: ser formados a la imagen del Hijo. Ese es el propósito de Dios. Entonces, teniendo claro lo que es el bien de Dios, la pregunta que debes hacerte en medio de los afanes, circunstancias, logros o desafíos es: ¿qué está formando este tiempo Dios en mi vida? Porque yo estoy en el propósito de Dios, y el bien de Dios es formarme a la imagen de su Hijo. El bien de Dios es que mi casa tenga una forma, traía una forma, costumbres, conductas, formas de hablar, forma de ser, forma de pensar. Era un esclavo del pecado, pero yo reconozco hoy que soy un hijo de Dios. Ya lancé la máscara. Ahora el asunto es aprender a vivir por lo que Dios dice que es una verdad. Y la verdad es que bien para Dios es ser formados. Bien para Dios es que la forma que traje de mi pasado, acá en el presente, yo se la muestre a Dios y le diga: me parezco a lo que quieres, Señor. Porque si no me parezco a lo que quieres, estoy dispuesto a rendirlo delante de ti. Eso es exponerse delante del Señor. Es presentarte delante de Dios cada día y decirle: Señor, aquí está mi vida. Este soy yo, estas son mis luchas, mis desafíos, pero tu palabra dice que donde está tu espíritu hay libertad. Y quizás yo he vivido con cadenas, con condenaciones, con pasados, con culturas, con formas de hablar, de pensar. Es un desastre mi casa, pero tu palabra dice, Señor, que si me expongo delante de ti como a rostro descubierto, seré transformado. Y es lo que quiero hacer: presentar delante de ti mi vida, cada día acercarme, no de cualquier manera, sino con un corazón humilde. Quien no tiene humildad no puede crecer en forma, no puede crecer, es como una piedra. Por esa razón el Señor le dijo a Ezequiel: háblale a mi pueblo, porque va a venir el tiempo en el que esos corazones de piedra yo los voy a transformar. Porque un corazón de piedra resiste la corrección, un corazón de piedra resiste el cambio de forma, un corazón de piedra resiste el pensamiento de Dios, un corazón de piedra vive amargado, un corazón de piedra vive enojado con la vida, un corazón de piedra vive reclamando, un corazón de piedra no reconoce la presencia del Espíritu Santo y es la obra de la carne la que gobierna su vida. Pero el Señor dijo: yo les daré un corazón diferente. Y aquí estamos viendo el momento en el que viene aquel que nos dio un corazón diferente. Uno al que se le abrió el cielo, el Padre le habló, le dijo: eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y ahí estábamos nosotros metidos. A nosotros nos metieron, nosotros no podíamos complacer al Padre, pero usted y yo estábamos adentro del Hijo, y en el Hijo también escuchamos lo mismo que el Padre. Cierra tus ojos un momento. En el Hijo también escuchamos lo mismo que el Padre, ¿sabes? Lo que el Señor Jesucristo hizo en el Jordán fue que se acercó, a pesar de que le costó, rindió su voluntad, y dice que oró y que los cielos se abrieron mientras él oraba. Y mientras él oraba, él pudo escuchar al Padre. Y mientras escuchaba al Padre, podía escuchar un Padre que antes de que él hiciera algo, porque a veces pensamos que vamos a escuchar a Dios solo porque hagamos algo. No escuchas a Dios porque hiciste algo. Escuchas a Dios porque Cristo hizo algo. Escuchas a Dios porque Cristo hizo algo. Y a veces nos cuesta obedecer, ¿sabe? Pero esta es la manera del Señor. Y en la dinámica del Espíritu Santo es lo primero que debemos comprender. Yo quiero escuchar la voz del Padre, necesito mantenerme con un corazón rendido delante de Él. ¿Por qué no le dices ahí en donde estás antes de continuar? Yo sé que el Espíritu Santo está acá. ¿Por qué no le dices: Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús? Dile: Padre, en el nombre de Jesús quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz, Padre.
Quizás viniste a este lugar y durante mucho tiempo no has escuchado al Señor, como que te volviste insensible a la voz de Dios, pero la palabra dice: bienaventurados los de limpio corazón. Es lo que vino a hacer el Hijo, a limpiar el corazón para poder ver al Padre. Bienaventurados los pacificadores. Quizás llegaste acá peleado con alguien y no puedes escuchar la voz de Dios. Claro, donde no hay paz no se puede escuchar la voz de Dios. Pero ¿qué te parece si antes de continuar nos paramos en este momento en el Jordán, en el lugar de encuentro, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo están en ese lugar, y podamos decirle: Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero escuchar tu voz, y que así como mi Señor Jesucristo estuvo en ese lugar rodeado de aguas que fluían, yo también quiero vivir en un hogar rodeado de tus aguas, Dios, de tu agua viva, de esa agua que trae sanidad, esa agua que desestanca lo que estaba estancado, de esa agua que me permite avanzar, de esa agua que me muestra que quizás yo estaba en sequía, pero que en el nombre poderoso de Jesús, tu palabra dice: el Señor te pastoreará siempre, siempre, siempre. Sí, si me equivoco también te va a pastorear, porque le perteneces a Él. ¿Y qué pasa en la sequía? Él saciará tu sed. Y la palabra dice que Él dará vigor a tus huesos si estás cansado. Y dice la palabra que te hará como huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete, pero debemos aprender a reconocer la identidad que tenemos en Dios, porque la identidad que asumimos abre puertas. La identidad que asumimos, reconocemos delante de Dios, te permite ver más allá de la hora, del tiempo presente. La identidad que asumes, el asunto no es solo que hayas escuchado que eres hijo de Dios. Quizás hay alguien en este lugar que nos visita por primera vez y naciste para ser un hijo de Dios. O quizás hay muchos que tienen mucho tiempo en la congregación, pero dejaron de escuchar la voz de Dios. Un corazón duro no puede escuchar la voz de Dios. Un corazón amargado no puede escuchar la voz de Dios. Un corazón desobediente no puede escuchar la voz de Dios. Es insensible. Hechos capítulo 5 dice: el Espíritu Santo está, no que no esté, lo recibiste, lo tienes por dentro, pero te llenas de Él. Escuchas la voz de Dios cuando te mueves en la dinámica del Espíritu. Y es lo que estamos viendo al Señor Jesús en este momento hacer. Se estaba moviendo en la dinámica del Espíritu Santo. Él estaba en el lugar en donde debía estar, y tú estás en el lugar en donde el Señor te quiere tener. Un lugar de encuentro, un lugar en donde escuchas la voz de Dios que te dice: hijo, quizás en el pasado no tenías identidad, no sabías quién eras, andabas sin rumbo por la vida, medio perdido, medio extraviado. Estás en la iglesia y no escuchas mi voz, pero quiero que escuches mi voz. Quiero que escuches mi voz, que reconozcas mi voz, porque vas a escuchar otras voces en el desierto. Por eso tienes que escuchar mi voz, porque vas a escuchar otras voces que van a intentar apartarte del camino, apartarte de la verdad. Le vas a dar lugar a otras voces, le vas a dar lugar a otras voces y te vas a extraviar, pero no es lo que quiero para ti. Antes de entrar en un desierto, el Señor Jesús fue afirmado, escuchó la voz del Padre, y usted y yo también. Y si el Señor te trajo acá, quizás mañana vas a enfrentar, todos vamos a enfrentar desiertos en esta vida, ¿sabes? Pero desierto a veces solo lo vemos como un lugar de sufrimiento. Abra sus ojos un momento, míreme. A veces vemos desierto solo como un lugar de sufrimiento, pero el Señor fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, dice la palabra. El diablo al Señor, si usted lee lo que acaba de leer, lo quería más bien sacar del sufrimiento. Si usted lee la palabra, las tentaciones que enfrenta el Señor Jesús fueron: si eres hijo de Dios, te pone a dudar de tu identidad. El que te preguntes a ti mismo: si soy hijo de Dios, ¿por qué vivo lo que vivo? ¿Por qué no puedo escuchar a Dios? Si soy hijo de Dios, ¿por qué tengo dificultades en mi matrimonio, en mi casa, en mis finanzas, en mi salud? Si soy hijo de Dios, si soy hijo de Dios, es lo que el infierno intenta hacer: hacerte pensar que no eres lo que Dios ya determinó que eras, que no eres un hijo de Dios. Y eso es lo que el infierno intentó hacer en este caso. Si eres hijo de Dios, usa tu poder para hacer que esta piedra se convierta en pan. ¿El Señor tenía autoridad para hacerlo? Sí, sí. Pero usted puede hacer algo, y se sabe que usted está lleno del Espíritu Santo, porque a pesar de que pueda hacer algo, una cosa es hacer algo bien, otra cosa es hacer algo mal, pero otra cosa es ser exactos. Es ser exactos. Y Él fue exacto. Él fue exacto.
Si eres hijo de Dios, cáete, que el Señor te recoja. No tentarás al Señor tu Dios. La obediencia va primero. Póstrate delante de mí, te voy a dar todos estos reinos. Te voy a dar todos estos reinos. Le ofreció plata, le ofreció poder. Lo que le estaba diciendo es: no pases por la cruz. Ahórrate el dolor, ahórrate el sufrimiento. Cerremos esto acá ahora. Ahórratelo. Pero un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo obedece a Dios a pesar de lo incómodo que pueda ser obedecer al Señor. Un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo, a pesar del costo que tenga que pagar para obedecer a Dios, está dispuesto a pagarlo, porque sabe que en esta tierra tendremos aflicciones, conflictos, otros nos van a fallar. Aprendes a responder con obediencia porque reconoces la identidad que tienes, porque soltaste la máscara delante del Señor, porque sabes que Él te protege, te respalda. Y sabe que la ausencia de llenura se nota. La ausencia de llenura se nota. Se nota la ausencia de llenura. Hace un tiempo atrás, les cuento algo, crecí en un lugar en donde a veces faltaba el agua. Muchas veces faltaba el agua. No sé si están mis papás por ahí. Me acordaba esta mañana de mi mamita. Y siempre faltaba el agua. Crecí en un lugar que se llama Maracaibo. No sé si hay alguien acá de Maracaibo, conoce Maracaibo, o algún venezolano acá en este lugar. Hay unos cuantos venezolanos. Por cierto, estamos orando por Venezuela. Creemos que el Señor cumplirá su voluntad en ese lugar. En el nombre de Jesús. Estamos orando por Venezuela. Y tenemos que orar por las naciones de la tierra. El Señor ama a las naciones de la tierra. Él gobierna sobre todas las cosas. Pero crecí en un lugar en donde había poca agua. Y llegaba el agua quizás una vez por semana, 2 veces por semana. Si recuerdo cuando tenía 7, 8 años, que a veces, normalmente llegaba de la escuela a 7, 8 años y mi mamita me decía: mi hijo, vaya a ver si llegó el agua, si el tanque se está llenando. Y si no había agua, no había con qué lavar la ropa. Si no había agua, no había con qué hacer la comida el otro día. Si no había agua, entonces, se imaginará cómo eran los olores. Pero había que racionar el agua. Había agua, se recogía agua, pero había que racionarla mucho. Y a veces pasaban semanas y no llegaba el agua. Y cuando no llegaba el agua, había preocupación en el entorno. Se sentía como un poco más tenso el entorno. No ha llegado el agua, estamos tristes, no ha llegado el agua. Pero cuando llegaba el agua, todo cambiaba. Cuando llegaba el agua, mi mamita tenía una sonrisa en el rostro. Siempre la tenía, pero ahora era más prominente la sonrisa. Y cuando llegaba el agua, aquello que estaba sucio pasaba a estar limpio, aquello que pasaba, que era una preocupación, pasaba entonces a ser alegría. Aquello que de pronto estaba seco, un tanque seco, ahora estaba lleno. ¿Y sabe qué nos enseña la palabra? ¿Cómo entró el Señor Jesús al desierto? El Señor Jesús entró lleno del Espíritu Santo, porque ese es el asunto. Es reconocer que tienes una fuente inagotable que viene de parte del cielo. A ti no te faltará el agua. Esa agua de vida que te permite ver las cosas a la manera de Dios no te falta a ti. Ese es el Espíritu Santo, una persona, es Dios mismo. El que aquello que estaba sucio, cuando estás lleno, comienza a limpiarlo. El que aquello que quizás estaba lleno de preocupación por causa de que Él está, el ambiente es diferente. Se percibe paz, se percibe gozo, se percibe dominio propio. Te costaba enfrentar algo, pero se percibe dominio propio. Y el Espíritu Santo es el provocador de aquello. Esa es parte de las dinámicas del Espíritu Santo. Primero, reconocer que lo tenemos, que podemos obedecer a Dios porque portamos la presencia de Dios. Segundo, reconocer el llamado que tenemos a mantenernos llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo, una cosa es tener al Espíritu Santo, pero otra cosa es vivir llenos del Espíritu Santo. Otra cosa es vivir llenos del Espíritu Santo. La palabra nos dice, Hechos capítulo 5, verso 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Me ayuda media. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Fue lo que hizo el Señor Jesús en el Jordán. Obedeció. Dice la palabra también, Hechos capítulo 4, verso 31, después de orar fueron llenos del Espíritu Santo. La oración nos permite mantenernos llenos del Espíritu Santo. Ya lo tenemos, pero ser llenos del Espíritu Santo es estar impregnados de Dios.
estar impregnados de su presencia. Dice Juan capítulo 6 verso 63: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan capítulo 6 verso 63. Y fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Antes de entrar en un desierto, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesús? El Padre lo estaba llenando de su palabra. Antes de entrar en un desierto, el Padre lo estaba afirmando a través del Espíritu Santo. Antes de entrar en un desierto, Él estaba obedeciendo. Y cuando usted y yo obedecemos, ¿sabe qué? Escúcheme esto y recíbamelo, por favor. El desierto no va a cambiar su identidad. El desierto lo que hace es revelar cuánto ha creído a lo que Dios le dijo en el Jordán. ¿Cuánto ha creído a lo que Dios le dijo en el Jordán? El enemigo puede atacar fuerte, ¿sabe? Pero si está firme en el Señor, no se va a mover. No se va a mover. Usted tiene la aprobación del Padre, y tener la aprobación del Padre nos prepara a nosotros para la oposición del enemigo, porque la vamos a tener que enfrentar. El asunto es a qué le voy a dar lugar. El enemigo puede cuestionar si eres hijo de Dios, pero Dios habló primero. Dios habló primero y dijo quién yo era en medio de lo que sea que voy a enfrentar. La identidad se puede recibir con una voz, pero se demuestra con las decisiones que tomamos. Y es lo que está haciendo el Señor Jesucristo acá. Usted tiene una identidad, pero sabemos qué identidad que tiene por las decisiones que tomamos. Él decidió obedecer aún en medio de la opresión. Él decidió obedecer aún en medio de aquello que le pudo haber causado placer. Porque podemos ver desierto solo como algo que es un sacrificio, pero a Él se le estaba invitando a salir del sacrificio, salir de la zona de dolor. ¿Qué hacemos cuando se nos invita a nosotros a caer? Quien ha sido afirmado por el Padre sabe qué ocurre. No se va a derrumbar en medio del desierto. No se va a derrumbar en medio del desierto. No va a ser derrumbado en medio del desierto. Dice la palabra acá también, ayúdame media, Lucas capítulo 4, ¿lo estamos recibiendo? Di conmigo, una cosa es tener al Espíritu Santo, otra cosa es mantenerme lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo me mantengo lleno del Espíritu Santo? El Señor es muy sencillo en esto: obediencia, palabra, oración. Fue lo que hizo el Señor en el Jordán. Obediencia, palabra, oración. Me mantengo lleno, escuchando, reconociendo. Yo me levanto por la mañana y tomo el teléfono del cielo y le digo: Señor, háblame hoy. Quiero escuchar tu voz. Gracias, Padre. Gracias por recordarme que soy bendito. Gracias por darme esta oportunidad en esta mañana. Tu palabra me dice que ores sin cesar. Quizás no sabía por qué, pero ahora entiendo que es porque se activa, Dios, el wifi del cielo, y puedo escuchar tu voz que me dice: eres mi hijo amado, yo soy tu pastor, nada te va a faltar. Yo sé quién eres. Ten cuidado con los consejos que escuchas, porque es bienaventurado el varón que no anda en consejos de malo. Cuidado en dónde te sientas y con quién te sientas, porque estás llamado a meditar en mi consejo de día y de noche, y vas a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará en el nombre de Jesús, porque está escuchando mi voz. Cada día se levanta, la reconoce, la busca, la cree, la piensa. Eso es mantenerte lleno del Espíritu Santo. ¿Quieres mantenerte lleno del Espíritu Santo? Necesitas llenarte de palabra, necesitas hablar con el Padre, necesitas obedecer la palabra. Ahora, ¿qué ocurre acá? Porque dice la palabra de Dios que Él fue llevado al desierto, dice, lleno del Espíritu Santo. Ponme allí, ahí está, en la pantalla. Vamos a leer juntos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu. Fíjese, eso es otra cosa. Una cosa es tener al Espíritu Santo, otra cosa es estar lleno del Espíritu Santo, pero otra cosa es dejarme guiar por el Espíritu Santo. Son tres cosas diferentes. Y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Esa es su meta, esa es mi meta. Es lo que el Señor quiere, que vivamos siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo sé que soy guiado por el Espíritu Santo? ¿Cómo sé si la decisión que quiero tomar respecto a este asunto viene por el Espíritu Santo? ¿Cómo sé si esta relación dentro del matrimonio que quiero tomar viene guiada por el Espíritu Santo? Si esta relación en medio de los negocios, ¿cómo sé que estoy siendo movido por el Espíritu Santo, por la voz del Padre, y que no es un dolor de estómago que me está llevando a escuchar otra cosa? Bueno, la palabra es clave. Juan capítulo 16 verso 13 dice esto: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad.
Eso quiere decir que el Espíritu Santo nunca va a contradecir la palabra de Dios. Si la decisión que vas a tomar o lo que vas a hacer o lo que estás pensando en medio de un desierto, de un desafío, de la abundancia, de lo que sea, le lleva a la contraria a la palabra de Dios, eso no viene de Dios, porque el Señor no viola su palabra. Número 2, se sabe que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo aún en medio del desierto. La palabra dice, Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23, me ayuda media: mas el fruto del Espíritu, lo que produce el Espíritu, es, lea conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Qué dice el 23? Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Me pones el 22 de nuevo? Hagamos el ejercicio con el primero. Si la manera en cómo me estoy comportando en mi casa, por ejemplo, provoca división, es violenta, daña a otros, yo no puedo decir que eso es amor. Entonces no puedo decir que mi casa está siendo gobernada por el Espíritu Santo. Tengo el Espíritu Santo, he escuchado la voz del Espíritu Santo, pero no estoy obedeciendo al Espíritu Santo. La palabra dice, fruto del Espíritu Santo es gozo. Gozo no significa que no vivas procesos en esta vida. Gozo no significa que no vivas pruebas o problemas. Gozo es la seguridad que tienes acá dentro de que lo que Dios ha dicho es verdad. Eso es gozo. Y el gozo del Señor se vuelve tu fortaleza a pesar de los tiempos que puedas estar viviendo. Te vas a la presencia de Dios, te falta plenitud, te sientes vacío, sientes que te faltan muchas cosas, pero en la presencia de Dios encuentras gozo. Y ese gozo se vuelve tu fortaleza. Puedes escuchar, ¿dónde está tu Dios? Mi Dios está conmigo, yo lo siento aquí adentro. Tengo gozo, tengo paz, tengo amor, tengo dominio propio, tengo su presencia. Me quiero llenar del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, su fruto es paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sé que soy guiado, movido, estoy tomando una decisión conforme al Espíritu Santo, porque no estoy dividiendo cosas. ¿Qué estoy haciendo con mis comportamientos? ¿Qué pasa en mi matrimonio, por ejemplo? Porque hay muchas cosas que serán resueltas, ¿saben qué? En la medida que reconozcamos lo que ya tenemos y obedezcamos la voz del Espíritu Santo. Y la palabra dice que el fruto del Espíritu Santo es paz. Si tu corazón está siendo gobernado por la ofensa, perdona. Yo no quiero perdonar a ese hombre. Usted no sabe, hermano, lo que me hizo. Usted no sabe, no. Tiene 3 días que no llega a la casa. Yo no te estoy pidiendo que estés junto con él, te estoy pidiendo que sueltes el veneno de tu corazón. De hecho, no te lo pido yo, te lo pide el Señor. Y mientras tengas ese veneno en el corazón, no vas a poder escuchar la voz de Dios. La palabra de Dios dice que fruto del Espíritu Santo es paciencia. La impaciencia te lleva simplemente a reaccionar. Lo quiero, lo compro, no lo pienso. 10 cuotas sin intereses, 2 semanas de vacaciones, 24 meses de esclavitud, no importa. Yo tengo un Dios. Bueno, pero el Dios te invita a ser paciente. Bueno, me gusta este muchacho, esta muchacha. Bueno, hay que vivir la vida, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Y la paciencia en dónde está? El Señor quiere conducir tu corazón. ¿Se da cuenta cuán hermoso es el Señor? Y Él sabe que nosotros haciendo lo que Él hizo vamos a vivir lo que Él vivió. ¿Y sabe que Él vivió? Él estaba en un desierto, pero en ese desierto, mientras Él fue probado, mientras el enemigo lo quiso quebrar, la obediencia lo afirmó. La obediencia lo afirmó. El desierto es el escenario donde vas a escuchar otras voces, donde Satanás te susurra mentiras. El desierto es esa aula que Dios nos permite tener en donde vamos a aprender a desarrollar el carácter de hijos. El desierto es como un gimnasio. Tú estás en el desierto y estás en un gimnasio. A veces para algunos el desierto va a ser sufrimiento, para otros quizás va a ser placer. Pero la pregunta es, ¿a qué estás siendo tentado? ¿Estás siendo guiado por el Espíritu Santo? Porque siendo guiados por el Espíritu Santo, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes cómo sabemos que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? Porque lo que hacemos exalta a Dios. La mirada no está puesta en mí. El Señor Jesucristo en un desierto se le ofrecieron reinos. El Señor Jesucristo en un desierto se le ofrecieron, usa tu poder para traer pan. ¿Sabe por qué tenía hambre Él? ¿Será porque no habían panaderías por ahí?
¿Sabe por qué tenía hambre? Porque el desierto para él era un lugar de consagración. Después de haberse bautizado, el Espíritu lo llevó al desierto. Iba a ser tentado, pero él se estaba consagrando. Él se estaba apartando para el propósito del Padre. Él estaba ayunando. ¿Ayunando qué es? Sacar tierra. Sacar tierra. ¿Qué pasa cuando ayunas? Te sientes débil. Y cuando te sientes débil, el enemigo va a atacar. Pero ya tenías una palabra del Padre. Pero ya tenías una palabra para sostenerte. Ya tenías una palabra para sostenerte. Y escúcheme esto, recíbalo. El desierto es la antesala de poder. El desierto es la antesala de poder cuando pasamos la prueba que enfrentamos con obediencia, como el Señor Jesús lo hizo. El desierto es la antesala de la puerta abierta que el Padre tenía y te estaba llevando a prepararte para cargar cosas en ese desierto, porque el carácter que tenías necesitaba ser formado a la imagen del Hijo. Pero después de ese desierto le dije a mi esposa, póngase de pie por favor, me ayudan los adoradores. Le dije a mi esposa esta semana: esposita mía, si yo me voy de esta tierra primero que usted. Se puso triste, pero le dije: esposita mía, si yo me voy de esta tierra primero que usted, dígale a la gente que uno de mis versos favoritos en la Biblia, amo la palabra de Dios, pero es lo que pasa después que el Señor salió de ese desierto. Le dije, esposita, que cuando quizás yo no esté, puedan otros escuchar, que dice el verso 14, Lucas capítulo 4, verso 14, ayúdame media. Lucas 4:14 dice esto: cuando el Señor Jesús salió del desierto, dice esto: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Una cosa es tener el Espíritu Santo, otra cosa es vivir llenos del Espíritu Santo, otra cosa es ser guiados por el Espíritu Santo. Pero mira lo que pasa en el desierto cuando te dejas guiar por el Espíritu Santo. Sales del desierto lleno de poder del Espíritu Santo para vivir una vida llena de poder del Espíritu Santo. Cierra sus ojitos allí donde está y escucha esto que le voy a decir. Quien atraviesa el desierto en obediencia sale del desierto en poder. Y puedes enfrentar otros desiertos, pero cada desierto que enfrentes te va a capacitar para tener un nivel de conciencia de la autoridad de Dios mayor en tu vida. El que se deja guiar por el Espíritu Santo en lo oculto va a enseñar a otros con autoridad en lo público. Tu obediencia en lo secreto, cuando nadie te está viendo, pero el Padre sí te ve, abre puertas en donde tu talento no puede, porque la obediencia trae favor. Eso fue lo que vio el Señor Jesús cuando salió del desierto. Él no solo portaba el Espíritu Santo, Él no solo estaba lleno del Espíritu Santo, Él no solo se dejaba guiar por el Espíritu Santo, Él salió de ese desierto lleno de poder del Espíritu Santo. Salió de ese desierto lleno de poder del Espíritu Santo. Y quien sea que permite, porque esto está disponible para todos, que el Señor trate su corazón, verá que la voz de Dios en su vida tendrá peso. Y el Señor me permitía ver que quizás hay muchos que han escuchado la voz de Dios, pero que también han enfrentado desiertos. La pregunta es: ¿qué peso tiene la voz de Dios en medio de esos desiertos? ¿Qué peso tiene lo que Dios ha dicho a tu vida? ¿Qué peso tiene la identidad que Dios te ha entregado? Porque el peso que reconoces en esa voz, la honra que le das a esa voz, el recordar lo que el Señor te dijo en el Jordán, el lugar de encuentro, en ese desierto va a dejar de ser una amenaza. Ese desierto que enfrentas hoy va a dejar de ser una amenaza y se va a volver más bien una confirmación. Y delante del mismo infierno, el infierno tendrá que temblar, tendrá que huir. Eso dice la palabra que ocurrió en este momento. No pudo hacer nada, porque donde hay un hijo que se somete a Dios y resiste al diablo, el diablo huye de ahí. El diablo huye de ahí. El desierto no te va a cambiar la identidad. Puedes decirlo: los desiertos no me van a cambiar la identidad, pero sí van a revelar cuánto he creído. Y yo he creído. El enemigo puede atacar fuerte, pero no te preocupes, porque ya una palabra fue entregada. Y es una palabra para afirmar tu vida, es una palabra para que atesores, para que creas. Dios te habla antes de que el enemigo cuestione. Dios te habla antes de que el enemigo cuestione. El desierto no es para que dudes de tu identidad, sino para que descubras el poder de Dios. De la identidad sumida brota el poder.
conversaba de esto con el pastor Abel esta semana. Escúchame, hay promesas que se activan con la obediencia. Hay promesas que se activan con la obediencia. Hay promesas que se activan con la conciencia de la identidad que te ha entregado el Padre. Abraham se le pidió entregar algo que él amaba mucho. Él ya le había dado promesas a Abraham, pero estando en medio de un desierto, en su corazón él renunció a todo por el Señor. ¿Y sabes qué pasó? La promesa se activó. Estuvo dispuesto a entregar a un Isaac, algo que amaba, delante del Señor, porque si el Señor no está primero en tu corazón, entonces no le vas a dar peso a su palabra. Pero si el Señor está de primero en tu corazón, entonces en el nombre de Jesús te vas a dar cuenta cómo en tu vida hay promesas que se van a activar. Hay promesas de las cuales vas a ver el cumplimiento. El Señor le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. El apóstol Pedro, cuando conoció al Señor Jesús, se le dijo: echa las redes, Pedro. Él obedeció y una promesa se activó: desde ahora te voy a hacer pescador de hombres. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo? Alexis, ayúdame con tus manos levantadas al cielo. Levanta tus manos al cielo como un Jesús estando en medio del desierto. Levanta tus manos al cielo. Vamos a adorar con esa alabanza con mis manos levantadas. Levanta tus manos al cielo. Y yo no sé en dónde estás en ese momento. Quizás te ha costado dejarte guiar por el Espíritu Santo. Tal vez te has sentido como estaba el tanque de mi casa cuando era un niño, un poco seco. O tal vez en este día llegaste a ese lugar y estás escuchando del Señor una palabra, pero el Señor quiere que te vayas de ese lugar no de cualquier manera, sino lleno del poder del Espíritu Santo. Lleno del poder del Espíritu Santo. Hay promesas que se activan con la identidad. Un Gedeón se sentía temeroso, ejércitos acechaban, pero el Señor le dijo: eres un varón esforzado y valiente, y eso eres tú. Un hombre, una mujer esforzada y valiente. No es el temor el que va a guiar tu vida y tu familia. No es la incertidumbre, no es la preocupación en medio de un desierto. Hay algunos que quizás dicen: me bauticé. ¿Dónde está Dios? Dios está contigo en este momento y estará contigo mañana y pasado mañana. Solo reconoce su voz, que en el día del encuentro te dije: eres mi hijo amado. Eres mi hijo amado. Eres mi hijo amado. Yo no te suelto, no te sueltes. Yo no te suelto, no te sueltes. Habrán tentaciones que van a tocar a tu puerta para que me dejes de escuchar. Habrán otras voces, pero te he hablado primero para que disciernas la palabra que tiene peso. Y que en tu vida mi palabra tenga peso. Que en tu vida mi palabra tenga peso. Y mientras honres mi palabra y mi presencia, yo te voy a dar fortaleza. Vas a ver mi fruto en tu casa. Vas a ver mi fruto en tus pensamientos. Tal vez era la preocupación, pero en medio de ese desierto levantarás tus ojos al cielo y dirás: yo sé de dónde viene mi socorro viene del Señor. Yo sé en quién he creído, tengo un Dios que es poderoso, un Dios que tiene poder para abrir, y reconozco que delante de la identidad que es asumida, brota el poder de Dios. Y en mi casa va a brotar el poder de Dios para sostenernos de ese poder, para dejarnos guiar por ese poder, para que mi carácter siga siendo transformado a la imagen de aquel que me ha dado vida, que me ha dado salvación, que me ha quitado las vendas, que me dijo un día: tienes careta, llegaste con caretas a este lugar, arrójalas en mi presencia, regresa sin caretas a la casa. Yo sé quién eres, eres mi hijo amado. Mi palabra tiene peso. Tu pasado no define tu destino, mi palabra define tu destino. Yo te traje salvación, te traje libertad, corto cadenas. Levanta tus manos al cielo, reconoce la presencia de Dios en este lugar, pero también en tu vida. Una cosa es reconocer al Espíritu Santo, otra es llenarte del Espíritu, otra es dejarte guiar, pero otra es que salgas por esa puerta lleno del poder del Espíritu Santo para testificar la grandeza de un Dios al que vas a glorificar, al que vas a alabar, al que vas a adorar por los siglos de los siglos. Y dirás: Padre, ¿quieres que te sirva? Te voy a servir. Padre, ¿quieres que te obedezca? Te voy a obedecer. Padre, ¿quieres que sea sensible a tu voz? Lo seré, Dios. Levanto mis manos al cielo, Dios, porque hoy llenas mi corazón y mi vida con tu presencia. Te amo, Señor. Te amo. Adórale. Adórale. Adórale.
afuera de un desierto, Él te responderá. Porque te ama, te ama, te ama. Dile: lléname, Señor, con tu presencia. Llenas hoy mi corazón. No sé cuál es tu necesidad, pero sé quién es tu Dios. Es el Jehová Jireh, es el Jehová Rafa, es el que sostuvo el Señor Jesús en el desierto y también te va a sostener a ti. Y saldrás lleno de poder para darle gloria, para hacerle conocido, para contar al mundo quién es el Dios que te invadió de gozo, de paz, de amor, de paciencia, de dominio propio para resistir. Las tentaciones estarán allí, pero no vas a caer en el nombre de Jesús. Abrirás tu boca para responder al Padre y dirás: escrito está, escrito está, escrito está, la palabra de Dios me sostiene. Escrito está, Él es mi luz y mi salvación. Escrito está, Él es mi Dios sanador. Escrito está, Él es el Dios que ha traído libertad a mi hogar. Escrito está, en el nombre de Jesús, Él es el Dios que trae orden. Escrito está, soy un hijo de Dios. Puedo escuchar a mi Padre. Puedo escuchar a mi Padre. Díselo de nuevo, díselo de nuevo, díselo de nuevo. Levanta tus manos como quien está recibiendo algo del Padre en esa hora. Entendimiento, sabiduría, dirección. Te faltaba dirección, pero el Espíritu Santo te guía la verdad, te recuerda la verdad, te mostrará por qué camino andar. Le vas a dar lugar a la presencia de Dios en tu vida. Te dejarás guiar por la presencia de Dios en tu vida.